Entonces me bajo de la competencia y lo primero que hago es empinarme 1 litro de Gatorade. Entonces yo, al tener tan poquita agua en el cuerpo, me tomo el Gatorade, los intestinos se me empiezan a contraer, o sea, era un dolor y me torcí así totalmente, no me podía enderezar. Mi mamá está, no vuelves a competir, no es la última vez que compites, que vete cómo estás. En la tercera ya me veo más lleno, más... O sea, todo funcionó como debía de funcionar, no me sentí mal, todo fue de la mejor manera. Me fue bien, quedé en tercer lugar a nivel nacional. Vectoral de perfil. Espalda, doble bíceps. Llego con mi mamá y empiezo a llorar. Así me empieza un mar de lágrimas de haber logrado eso. O sea, porque yo llegué y yo cumplí la meta de sentirme al 100%. O sea, no hubo una cosa que pude haber hecho que no haya hecho. Mi nombre es Omar Hernández. Desde como alrededor de los 12, 13 años, fíjate, es una historia medio fea, como ahí medio triste en cierto punto, porque yo estaba en una secundaria donde éramos alrededor de 1,000 alumnos, yo creo. Entre tarde y mañana, 1,000 alumnos, era una secundaria pública. Y hubo una vez que unas como pasantes de nutrición estaban haciendo pues las típicas mediciones, peso, estatura, a lo mejor a alguien le sacaron la glucosa, etcétera. Y ya nos pasaron a medir a nosotros y ya estaban en las últimas, porque nosotros éramos del grupo, de los últimos grupos, me acuerdo si era D o E. Entonces ya eran las últimas, ya habían medido los de la tarde. Entonces llegan conmigo, fíjate, te voy a contar así como como empezó todo, pues, o sea, como para darte contexto. Llegan conmigo, me pesan y la chingada. Tenía 13, 14 años, algo así, segundo de secundaria. Y ya la báscula, una báscula típica que tiene ahí para poner de las típicas viejitas, pues, a nada digital ni nada. Y me acuerdo que le subían y no daba, cabrón, o sea, no subía la flechita. Pues como 130 kilos, con 12, 13 años, imagínate. Entonces la pasante era una muchacha, como que se asustó al verme así tan pesado, al ver la báscula que midió, que pesó tanto. Y le dice a su otra compañera, le dice, es el niño más pesado de la secundaria. Y como que eso lo tengo bien, bien grabado. Y te lo prometo que después de ahí, estaba como un balconcito. Y yo agarré y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, de ahí, o sea, siempre... Bueno, cuando cuento la historia, cuando alguien, no sé, algún familiar me ha escuchado platicarlo así, me dice como, ¿cuál fue el parteaguas o cómo diste ese salto? Yo siento que todas las personas que tenemos una historia así parecida o dimos un cambio un poquito fuerte en los estilos de vida, en la composición corporal, etcétera, si tienes como algo que te lo desató, bueno o malo, como sea, algo te lo desató. Entonces desde ahí yo dije, ¿qué estoy haciendo, cabrón? O sea, ya mi vida tiene que dar un cambio porque si no, me va a llevar la chingada. O sea, tenía hipertensión, estaba en obesidad sí o sí. Seguramente andaba en prediabetes, ahí el término medio inconcluso. Pero sí, y desde ahí, lo primero que hice fue meterme un gym. Pero para ese entonces, pues no era recomendable. Hasta ahorita yo creo que está el tabú en mucha gente que los niños no pueden entrar a un gym, ¿no? Que tienes que tener 18 años, no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, pues yo no me dejaban entrar a un gym, entonces dije, ¿qué hago? Le dije a mi mamá, me inscribió al box y empecé en el box, no sé si te había platicado. Ahí estuve como, ¿qué será? Yo creo que unos 6 meses y sí logré bajar algo, ponle unos 15, 20 kilos. Me acuerdo cuando entré al gym la primera vez, ya tenía unos 15 años, ya había salido de la secundaria, ya estaba en prepa. Todavía andaba como en los 120, 115, pero esto teniendo 15 años, o sea, está cabrón, o sea, como no puedes pesar tanto teniendo 15 años, aparte no es como que esté tan alto, o sea, unos 79, unos 80, pues, era muchísima grasa, pues. Entonces ya entro al gym y pues yo sin idea de nada, empiezo a entrenar, empiezo a leer que los carbohidratos, que las grasas, que la madre, y dije, pues voy a dejar de comer arroz, voy a dejar de comer tortillas, voy a dejar de comer panes y la madre, voy a dejar de comer todo eso. Empiezo a dejar de comer todo eso, empiezo a entrenar y pum, voy para abajo.
obviamente en el ámbito del gym, pues está el culturismo, está el típico entrenador que fue Mr. Tepetongo y ya está entrenando ahí, pues el pobre no tiene que de otra y te cuenta sus historias. Y desde ahí me empezó a llamar mucho la atención todo el tema del culturismo, de Arnold, de Lou Ferrigno, de Tom Platz, de todos ellos. O sea, teniendo 15, 16 años yo crecí con todo eso y es lo que formó parte de mi infancia. O sea, creo que tengo muchos amigos así que su infancia o su adolescencia en esa parte pues están de fiesta o están, no sé, conociendo chavas o lo que sea. Yo estaba en el gym, cabrón. O sea, yo estaba en el gym y pégale y ve 2 veces al día en la madre. Bueno, y antes de empezar con todo lo del gym y cómo empezó mi vida en el gimnasio, el culturismo y tal, se me olvidó platicarles como todo el trasfondo que hay detrás de una persona que tiene un sobrepeso, una obesidad importante. Si más siendo un niño que a lo mejor no te das cuenta siendo niño, te das cuenta ya que lo pasaste o ya que, no sé, fuiste a terapia o abriste esas heridas que tuviste. Yo, por ejemplo, mis papás se divorciaron cuando tenía 1 año, 2 años, algo así. Y siempre mi mamá tuvo que trabajar, todo el tiempo trabajaba. Yo me acuerdo en la primaria hasta las 7, 8 de la noche, güey, ahí en la primaria esperando a mi mamá que pasara por mí, pero no porque ella no quisiera, pues porque tenía que chambear. Y o cuando no había escuela yo iba, o ya en la secundaria yo me quedaba en la casa todo el día. Entonces, siendo un niño tan solo y teniendo tantos problemas emocionales pues todo ese problema de, no sé, a lo mejor sentirme abandonado, a lo mejor sentirme solo, a lo mejor sin una figura paterna tan importante o tan marcada en ese momento, pues son muchos problemas que te vienen, o sea, muchas inseguridades, a lo mejor mucho dolor reprimido con personas así. Entonces, también el bullying es algo bien importante, güey. O sea, ahorita a lo mejor el bullying no está tan fuerte como estaba cuando yo estaba en la primaria, que ahí era normal, entre comillas, o era como lo que todo el mundo tenía que pasar. O eres hombre, aguántese, ¿sabes? Entonces, todos esos problemas que en algún momento tuve, pues son cosas que sacas ya teniendo más conciencia. O sea, no tienes esa conciencia cuando eres joven. Entonces, todo eso me hace sentir, te digo, pues, solo, abandonado, sin poder hablar con alguien o decirle cómo me sentía. Y pues, ¿qué hacía? Comer. O sea, ese era como mi mismo proceso de sentirme seguro. Una vez hablándolo con una psicóloga me dijo, sabiendo ella que yo sé términos orgánicos del cuerpo y tal, me dijo, mamá es comida. O sea, mamá es alimento, etcétera. Entonces, a falta de eso, pues comes. Entonces yo caí en cuenta de muchas cosas, de todo eso, o sea, todo ese problema de a lo mejor un abandono y eso. Entonces, pues todo eso me hacía comer, todo eso me hacía sentirme, pues solo. Y ya cuando encontré el gimnasio, salí yo como mucho propósito a la vida o sentirme yo que era bueno en algo, ¿sabes? Entonces ya cuando empecé todo ese proceso, tenía un entrenador, el primer entrenador que tuve en un gimnasio se llama René Maldonado, en paz descanse, ya falleció. Él me hablaba de sus competencias, me hablaba de Arnold, me entrenaba, entonces pues yo me emocionaba. Teniendo 15, 16 años, pues yo decía, yo quiero ser así, ¿no? Yo quiero llegar a la Olimpia, yo quiero competir, etcétera. Entonces, pues así fue mi vida en el gimnasio. Empecé a entrenar, empecé a comer bien, lo que yo sabía. Obviamente no fue lo mejor. Yo me acuerdo que corté los carbohidratos a cero, o sea, a cero. Yo no comía carbohidratos. Para mí, el arroz era la muerte. Entonces, digo que obviamente me hizo bajar mucho de peso, obviamente pues porque tenía una deficiencia calórica muy importante. Entonces, empecé en el gym, entrenaba, me informaba, iba a expos, a seminarios. Me gustaba muchísimo leer artículos o entrevistas que le hacían, por ejemplo, a Kai Green, un fisiculturista que ahorita ya a lo mejor no suena tanto, pero en su momento era de los mejores culturistas del mundo. Me gustaba mucho. De hecho, él tiene pues no sé si llamarlo filosofía o algo de siempre usar sudaderas y el gorrito y te pones a entrenar, ¿no? Entonces yo siempre usaba sudadera en el gym, siempre estaba así como queriendo ser él y la chingada. Y pues muy padre, o sea, mi vida cambió totalmente desde que encontré el gimnasio. Como les platicaba, me sentía pues seguro ahí, obviamente tenía muchos amigos también que me hacían segunda, o tenía un muy buen amigo con el que entrenaba,
que siempre nos veíamos a la misma hora para ir a entrenar y era de que no, pues ponle tú más peso o así. Entonces esa motivación pues también me ayudó muchísimo a seguir en el gimnasio y a no aflojarle nunca. Espérame, cabrón, un pinche calor, la verga. Y como que empiezo a hablar bien machín, güey, y me empiezo a calentar. A ver. El polvo. A ver. De los 15 años que llegué al gym, a mi primer competencia, que fue como a los 17 más o menos, empecé a ver, los cambios que ves en el gimnasio. Tienes que ser una persona muy paciente. O sea, yo creo que es de las cosas, de los tipos de entrenamiento de deportes o disciplinas, por llamarlo de alguna manera, que más paciente tienes que ser, porque los cambios son de aquí a un año mínimo en el gimnasio. O sea, tienes que ser muy, muy paciente. Entonces, de los 15 que empecé a ver cambios. Fíjate, algo curioso que pasó, que antes no tenía, fíjate, la aprobación o el reconocimiento o hasta el sentirme yo visto por mujeres, por niñas, por ejemplo. Eso pasó muchísimo. O sea, ya las niñas como que me buscaban más, y yo antes era como que el típico niño gordito que nadie pelaba, y después empecé a tener como la atención de diferentes niñas, o sea, que yo conocía, que antes no tenía eso. Entonces yo decía, esto está bien, o sea, esto me estoy viendo mejor, me siento mejor, estoy teniendo más atención. Entonces, todo eso, por lo que les platico que sentía que era mi lugar seguro, porque veía cambios y veía que tenía un reconocimiento tanto mío, de mi familia, de amigos, etcétera. Entonces, para mí eso fue como, me enamoré del gimnasio y dije, de aquí soy. O sea, el gimnasio es para mí, me está yendo bien, estoy teniendo muchos beneficios, estoy viendo muchos cambios. Entonces dije, aquí me quedo. Y desde ahí hasta la primera competencia, que fue un proceso un poquito fuerte, porque una cosa es la etapa de volumen, por llamarlo de alguna manera, y la etapa de definición, ¿sí? En ese entonces, cuando yo iba a empezar la preparación para competirme, yo creo que andaba en unos 80 kilos, 75, una cosa así. Lo mínimo que pesé cuando mi objetivo era bajar de peso, creo que fueron 75 kilos, una cosa así, 75, 76. De 130 a 75, pues imagínate. Entonces de 75 partí, subí un poquito de masa muscular, ponle que llegué a unos 80, 85, y de ahí pues empecé a la preparación, que la etapa de definición pues es ir bajando todo el porcentaje de grasa. Una cosa es tener, por ejemplo, los cimientos, por así decirlo, el cemento en una escultura, por ejemplo, y otra cosa es picarlo, ¿no? Darle forma, entrenar así, entrenar acá, hacer cardio, bajar carbohidratos, bajar grasas, no sé, o sea, ya diferentes técnicas que se pueden tomar. Empecé con un preparador, muy buen amigo hasta la fecha, y pues él me empezó a guiar, me decía qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, y pues ya teniendo un guía, ya no haciéndolo tú solo, pues te da más seguridad al final de cuentas, y ya sabes que lo que estás haciendo, pues de perdida hay alguien que te lo está diciendo y no lo estás haciendo tú solo. Entonces empecé, y desde esa primera competencia, yo lo que quería hacer era, no me importaba el lugar, no me importaba si quedaba en primero, si quedaba en último, no me importa. Yo lo que quería era llegar a la competencia sabiendo que no hubo una cosa que pude haber hecho que no hice. Ese era mi objetivo. Y pues dicho y hecho, en las 5 o 6 comidas que tenía el día, no comía absolutamente nada más ni nada menos. O sea, era eso. Y siento que se perdió muchísimo el equilibrio. O sea, ya viéndolo desde ahorita hacia atrás, se perdió mucho el equilibrio porque llegué a un extremo. O sea, yo no salía ni con mis amigos, no tenía novia, no quería nada. O sea, yo estaba encerrado en una burbuja. Obviamente, si ya te pones a buscar, pues es todos esos traumas de sentirte seguro en un lugar, pues no lo cambias. O sea, si tienes esa burbuja de seguridad, a lo mejor, pues ya no hay nadie que te la pueda hacer sacar porque pues ahí te sientes seguro. Entonces ese era mi lugar seguro y mi burbuja de las comidas, del cardio, de etcétera. Todo eso que hacía, pues era parte de todo lo que tienes que hacer para llegar a una meta. O sea, y más que yo tengo una opinión que todo deporte, se llama deporte a todo lo que lleva una competición, pues no es sano, para nada es sano, ¿no? Entonces todo lo que tienes que hacer, todos esos sacrificios, todo eso a lo mejor extremo que hay, si no es un equilibrio, es un extremo, pero pues al final de cuentas es lo que tienes que hacer para ganar.
para ganar o para cumplir tu meta. Y ya regresando a la competencia, llego a la competencia, está todo el proceso de la pintada, todo el proceso de la carga de carbohidratos, todo el proceso de la deshidratación. O sea, es toda una experiencia, está padrísimo. Y ver todos esos cambios y todo el límite que puede llegar tu cuerpo de verte diferente. De 3 meses para el día de la competición, ser una persona totalmente diferente, está muy, o sea, te vuela la cabeza. Y más esos últimos días de carga de carbohidratos, de deshidratación, o sea, cambias en 2 horas, ya te ves diferente. Y tú dices, o sea, el límite que puede llevar a tu cuerpo, o sea, es de lo más padre del culturismo, saber todo lo que puedes llegar a hacer. Pasa la competencia, y fíjate, sucedió algo curioso. Pasa la competencia, pozo, que aquí, que allá. Éramos como 15 competidores, como 15. Pasa la competencia, nos hacen para atrás a todos y siempre hay un top 6 o un top 5. Entonces nos empiezan a pasar y pues pura madre me hablaron. O sea, yo nada más pasé y me volví a bajar así como estaba. Pero me bajo y lo primero que hice, fíjate ya todo el trauma que viene detrás obviamente, llego con mi mamá y empiezo a llorar. Así me empieza un mar de lágrimas de haber logrado eso. O sea, porque yo llegué y yo cumplí la meta de sentirme al 100%. O sea, no hubo una cosa que pude haber hecho que no haya hecho, ¿sabes? O sea, hice todo lo que estaba en mis manos para llegar bien. En todos los entrenamientos di mi 100% y o sea, yo creo que fue una carga de emociones muy grande. Por eso salgo de la competencia, bajo con mi mamá, me abraza y empiezo a chillar como niño. Padre, o sea, estuvo padre la competencia en ese aspecto de todo lo que hubo como de un shock, de estar de los 15 años para atrás, ser una persona, y de los 15 años para adelante, ser otra persona. O sea, totalmente mi vida después del gimnasio dio un giro de 180 grados importantísimo, cuestión física, cuestión emocional, totalmente. Fue un cambio exagerado. Sí, no fue mi única competencia, tuve 2 más, en total fueron 3 competencias. Y fíjate, en la segunda competencia les quería platicar algo curioso que pasó para que no lo hagan, que fue una experiencia bastante fea. Pues igual, mi primera competencia fue a los 17 años, mi segunda competencia fue a los 19 y la tercera fue a los 21, 22, más o menos, creo que 22. Bueno, la de los 18 años, 19, igual, ¿no? El mismo proceso. Obviamente te conoces un poquito más tu cuerpo, sabes qué te funciona, sabes qué no te funciona, sabes que entrenar de cierta manera te da mejor beneficio, sabes que hacer cardio a cierta hora te funciona más o te funciona menos. Entonces yo ya iba con un poquito más de experiencia, ya sabía a lo que iba. Pues cuando tomé la decisión de volver a competir, ya a lo mejor no mi único objetivo era llegar al 100%, era a lo mejor un top 5 o un top 6, no sé. Obviamente siempre fue mi idea llegar como de la mejor forma que pudiera, pero pues ya a lo mejor en la segunda competencia ya digo, pues ya quiero un trofeo, ya quiero sentirme a lo mejor reconocido, ¿no? Y empieza la preparación, y esa preparación, más que la primera y la última, fue la preparación más complicada que yo tuve en mi vida. O sea, todo este proceso de prepararte, de bajar porcentaje de grasa, etcétera, obviamente tienes un déficit de calorías de comida importante y pues tienes que luchar contra él. O sea, tienes que luchar contra él y tienes que tener la maduración y la disciplina para saber sentir, cómo sentirte con hambre todo el tiempo. Así se las pongo. Sentirte con hambre todo el tiempo, y tienes que saber y tienes que tener la disciplina de aguantarlo. Sí, está bien ahí. Ahí va, ¿no? Ahí va. Fue la preparación más difícil de las 3 competencias que he tenido, más que la primera, que fue algo totalmente nuevo para mí, más que la última, que fue como ya más queriendo verte mejor. O sea, ya no voy solo a competir, ya voy a un lugar, ya a lo mejor con un poco más de experiencia, más de maduración. La segunda competencia, me acuerdo que en la off-season, por llamarle así, cuando estás fuera de temporada, cuando estás subiendo masa muscular, que pierdes un poquito la forma y así, un poquito como estoy ahorita.
Qué pinche calor, y ahorita te cuento, ¿eh? Es cuando estás todo el proceso de la farmacología, todo el proceso de crear masa muscular, ¿no? Que también es un tema complejo que ahorita vamos a él. Esa preparación me subí como hasta 92, 93 kilos, una cosa así, de los 82 que traía. La primera competencia me subí como 82 y competí como en 76, 77. La segunda competencia me subí como a 92 y competí como en 85. O sea, son casi 10 kilos de diferencia de pura masa muscular, así que masa muscular magra, ¿no? Pero te digo que fue la más complicada porque a lo mejor en la etapa de mi vida en la que estaba iniciando, estaba como a mediados de prepa, tienes muchas tentaciones de que la peda aquí, la peda allá, el viaje acá, el viaje allá, las reuniones, etcétera. Entonces, todo eso de haberme, entre comillas, perdido esa juventud por estar en preparaciones y compitiendo, fue lo que a mí se me hizo lo más complicado. Y cuando llegué el día de la competencia, con el mismo preparador que estaba, pero esa vez fue un poquito más extrema, porque normalmente cortas el agua un día y medio a lo mucho, porque es para el cuerpo es una cosa muy, muy extrema cortar el agua, y cuando estás en ese proceso y en esa condición, cuando no tienes porcentaje de grasa o nada que te cubra articulaciones, etcétera, pues no meterle agua al cuerpo es algo complicado. Entonces me acuerdo que en esa competencia yo ya había cortado el agua y fue cuando empecé a meter carbohidratos, empecé a meter la carga de carbohidratos. Yo me empecé a sentir un poquito mareado, un poquito con náuseas, etcétera, que normal, obviamente, normal sentirte mal ese día cuando son los peores días de una preparación, o sea, ya los últimos que haces esas cosas tan extremas para llegar a una condición obviamente extrema, pues estás haciendo algo, quieres llegar con una condición extrema o de la mejor manera, pues tienes que entrenar o hacer cosas de la mejor manera para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, salgo a competir con la boca sequísima de que no te había tomado nada de agua, nada de Gatorade o de nada, porque iba a pasar a competir. Entonces la idea era verme lo más rayado y lo más duro y lo más lleno posible, ¿no? Salgo a competir, compito, la boca y es sequísima. Me acuerdo que me da un calambre en una pantorrilla. Yo estaba, o sea, la pasé mal. Esa competencia igual, así como subí y me bajé. Creo que ahí sí pregunté más o menos el puesto. Éramos como 16 competidores. Creo que como en 11avo, 12avo, pero pues no pasas a top 5 ni top 6. Entonces me bajo de la competencia y lo primero que hago es empinarme 1 litro de Gatorade. Entonces yo, al tener tan poquita agua en el cuerpo, me tomo el Gatorade, los intestinos se me empiezan a contraer, o sea, era un dolor y me torcí así totalmente, no me podía enderezar. Me llevaron había una Cruz Roja o Cruz Verde por ahí, me llevaron, me sacaron la presión y pues yo más o menos no tenía tanto conocimiento, pero sabía que podía pasar por la experiencia que tenía, pues mi vida era eso, entonces sabía que podía pasar el hecho de que los intestinos se contrayeran tanto por no tener agua. Entonces yo dije, ahorita se pasa, pero pues para mis papás, para mis amigos fue verme así. Mi mamá está, no vuelves a competir, no es la última vez que compites, que vete cómo estás. Y no, ¿qué amigo hizo la de, ve güey, para que ni ganaras, cabrón, y te sentiste de la chingada y así? Entonces esa competencia fue como dije, bueno, sigo con esto, no sigo con esto, o sea, a lo mejor ni me veo tan bien, por eso ni gano nada. Esa competencia fue para mí, o sea, un decir, sigo con esto, no sigo con esto, es para mí, no es para mí. Pasaron 2 años después de esa última competencia, cuando yo volví a competir, cuando la primera la hice en 2015, la siguiente una en 2016, y yo volví a competir hasta un 2018, 2019, una cosa así. Porque dije, a lo mejor no es para mí, no me está dando, no estoy como sintiendo que puedo ganar o que tengo cierto tipo de talento, a lo mejor, o no sé, fue como algo, como una experiencia, el haberme sentido tan mal y haber sentido tan mal a las personas que iban conmigo, que me hizo
cuestionarme muchas cosas, ¿no? Entonces ya pasó la prepa, pasó el viaje de graduación de la prepa, yo ya estaba así como más tranquilo, iba a entrenar normal, pero no tenía la presión de la competencia, no dije, ya no voy a competir, a ver cuándo vuelvo a competir, etcétera. Entonces en 2018 decido hacer la competencia, estoy como 6 meses en un programa de desarrollo de masa muscular importante. También fue de la vez que más, en cuestión de farmacología, que más usé, que también es un tema bastante complejo y bastante... tiene mucho tabú, pues, mucho tabú. O sea, hay muchas personas que creen que te pones chocho y ya te pones mamadísimo cuando no funciona así. No sé, muchos tabús que tiene la farmacología en el culturismo, ¿no? Entonces fue cuando usé la farmacología más importante que yo he usado siempre, digo, que yo he usado en toda mi vida. Y esa preparación, yo ya sabía lo que iba, ya tenía experiencia, ya conocía todo el proceso que se lleva en una preparación. Entonces, esa preparación fue, fíjate, la más fácil y la que mejor me fue. O sea, mi cuerpo, yo creo que también en cuestiones de estrés, en cuestiones de cuestionarte si te vas a ver bien, si te vas a ver mal, esa cuestión de estrés como que te hace que el cuerpo no responda como debería o no de la mejor manera, ¿no? Entonces, esa última vez yo iba tranquilo, sabía lo que iba. También digo, la farmacología que usé fue bastante también, por eso a lo mejor me vi mejor. Pero pues eso engloba muchas cosas, ¿no? Engloba muchas cosas. Entonces, esa última vez también tenía el apoyo de un preparador diferente y de una marca de suplementos que... Eso es un tema que todos los que competimos en la competencia pasada, en el Mr. Jalisco del 2017, nos dieron la oportunidad de entrar como un concurso para ver quién se ganaba una asesoría por un preparador importante en esa época. Entonces yo mandé mis fotos, mandé como la historia, por qué quería, y junto con otros 2 o 3 pues muchachos como yo, de la misma edad, ganamos la asesoría con esta persona, ¿no? Entonces siento que eso también me ayudó para poder desenvolverme más. Ya era una persona que tenía niveles no profesionales, pero sí ya de haber ido a Estados Unidos a competir, a la NPC, que la NPC es una liga de como amateur, pero amateur no tiene nada, o sea, amateur mamadísimos, ¿no? Pues es como o sea, aquí, no sé, la sub-17, una cosa así, pero Estados Unidos tiene unos niveles de atletas impresionantes. O sea, son unos monstruos totalmente, ¿no? Entonces, con esta persona, pues ya teníamos más experiencia nosotros y pues también por eso, obviamente, te ves mejor, ¿no? Teniendo la experiencia de alguien que sabe qué funciona, qué no funciona. A lo mejor no de la mejor manera, no lo más sano, pero sabe cómo funciona. Entonces, esa competencia fue el Mr. Jalisco juvenil hasta 90 kilos. Yo andaba como en 89, pegándola a los 90, ¿no? De los 85 que traía. Pero fíjate que esos de los 85 a los 90 son 5 kilos de diferencia. O sea, mi físico cambió totalmente. O sea, en las fotos se ve de la segunda competencia a la tercera. O sea, es una cosa. En la segunda ya me veía un palito que también tenía un pinche sándwich ese güey. En la tercera ya me veo más lleno, más... O sea, todo funcionó como debía de funcionar. No me sentí mal. Todo fue de la mejor manera. Me fue bien, quedé en tercer lugar a nivel nacional. Vectora de perfil. Espalda, doble bíceps. Estuvo padre, o sea, hice muchas amistades ahí atrás en backstage. Fue mucha gente a verme, o sea, fue un proceso ya más maduro, por así decirlo. O sea, conforme desde que empecé en el gimnasio de los 15 años, que yo era un niño que no sabía nada, inseguro, que no sabía ni qué con su vida ni nada, a los 17 que competí, a los 18 que volví a competir y a los 22 que volví a competir. O sea, ha sido un cambio totalmente físicamente, emocionalmente. En cuestión de maduración he madurado mucho en muchas, no solo en cuestión deportiva, de disciplina o de compromiso, etcétera, en muchas otras áreas de mi vida que se puede relacionar. O sea, siento que el culturismo, disciplina, compromiso
Y la motivación, pues si tienes motivación, qué bueno. Si no, pues ni modo. O sea, lo tienes que hacer con o sin motivación, ¿no? Entonces eso pues puede ser para cualquier tipo de proyecto que tú que tengas en tu vida, cualquier meta, no solo el culturismo, ¿no? Porque también si yo les soy sincero, hasta la fecha o en las competiciones, de 10 veces que iba al gimnasio, 8 no tenía ganas, pero 10 iba. O sea, mucha gente o una vez cuando en la tercera competencia tengo muy presente una amiga me preguntó, es que ¿cómo le haces para estar motivado todos los días? ¿Cómo le haces? Y le digo, es que no estoy motivado todos los días. O sea, si me va bien un día a la semana estoy motivado, pero los otros 7, 6 días de la semana es el compromiso, es la disciplina, es hacerlo cuando no tienes ganas, es hacerlo cuando nadie te está viendo, es hacerlo aunque tengas otros problemas o es hacerlo cuando te esté llevando la chingada, o sea, es hacerlo y punto. O sea, y a lo mejor lo padre pues, o sea, de hacer eso, no solo en el culturismo, en cualquier cosa, es cuando ves el resultado final, te ha ido bien, te ha ido mal, o sea, es que va de la mano si te va mal o no te va mal, pero si tú te sientes satisfecho, o sea, no te puedes engañar a ti mismo. Si llegas y sabes que, ay, es que pude haber hecho este entreno mejor, o pude haber comido mejor, o le tomé muchísimo al agua y a lo mejor no me estoy viendo bien, no te engañas a ti mismo. Pero cuando llegas y sabes que diste todo para estar ahí, que tu físico en ese momento es lo mejor que pudo haberse visto, esa satisfacción, o sea, es algo padrísimo y vale todo la pena y vale totalmente la pena y ahorita se me enchina la piel de querer volverlo a hacer, y es una experiencia padrísima y de verdad que si tienen la oportunidad, y no solo en el culturismo, en cualquier aspecto de su vida, de lograr una meta así, háganlo y la satisfacción que van a tener es padrísima y es muy grande. El resultado que tuve en esa última competencia, quedé en tercer lugar a nivel nacional de juveniles hasta 90 kilos y en cuestión emocional aprendí, di absolutamente mi 100% en la preparación, pero más maduramente sin dejar otros aspectos en mi vida sin trabajar. Por ejemplo, estudiaba, tenía novia en ese entonces, o sea, pude equilibrar un poco de la mejor manera sin dejar a un lado la preparación y darlo todo en la preparación. Equilibrar todos los aspectos que engloba tu vida, no solo el culturismo o lo que estés haciendo, lo supe equilibrar y le supe dar el tiempo que cada cosa se merecía. Obviamente, en ese momento, la preparación y la competencia tiene que ser la prioridad, ¿no? Pero sin dejar las otras cosas, sin trabajar como lo hice a lo mejor en la primera competencia o en la segunda competencia. Todo esto de la preparación, del culturismo, del gimnasio, de cuestiones, hasta cuestión del mismo trauma de la infancia, me orilló a estudiar la profesión que ahora tengo, que es nutrición. O sea, siempre estuvo ese amor ahí, fue parte de mi vida muchos años. Fue parte de mi vida y siempre estuvo ahí cuestión deportiva de nutrición. Entonces yo tomé la decisión de estudiar nutrición después de competir la primera vez. Dije, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? Lo más importante, pues nutrición. Y desde ahí me estudié nutrición. Ahorita, de hecho, acabo de hacer una maestría en alimentos en España. Estoy haciendo un diplomado en nutrición deportiva también. Entonces, pues todo eso me orilló a estudiar esto que la verdad es parte de mi vida hasta la fecha, que me gusta, que sirve también para ayudar a otras personas. O sea, que a lo mejor también en cuestión económica puedes vivir de eso, te deja, que es mi caso. Entonces, sí. Pues todo esto de la nutrición, de todo lo que pasé en las preparaciones, etcétera, ahorita en mi vida se refleja muchísimo, muchísimo. O sea, tiene todo que ver en cuestión de... El gimnasio siempre ha sido para mí, más que el hecho de a lo mejor competir o el hecho de ir al gimnasio, es parte de mi vida y será parte de mi vida siempre, y es de los, a lo mejor, muchos o pocos propósitos que actualmente tengo, es parte de ellos. O sea, siempre creo que en la vida de cualquier persona va a haber adversidades, va a haber, no sé, a lo mejor un familiar que fallece, alguna cuestión de, no sé, una experiencia mala, o etcétera. Si tienes un propósito como tal
que en mi caso es el gimnasio, o sea, te va a sacar a flote de cualquier manera porque ahorita, no sé, te pueden dar una noticia fea o mala o que te truene, pero sabes que mañana tienes que ir a entrenar. O sea, es parte de tu vida, a lo mejor estés compitiendo, no estés compitiendo, es parte de tu vida de entrenar y tener ese propósito que te llene y que sepas que lo tienes que hacer. Yo creo que es lo más importante o de la manera que más he reflejado en mi vida actualmente. Y en cuestión de la nutrición, ahorita siento que a lo mejor tanto esfuerzo, o sea, yo estoy satisfecho con todo el esfuerzo que en algún momento hice, pero a lo mejor teniendo este conocimiento que tengo ahorita, al haber estudiado nutrición, a lo mejor lo hubiera hecho de diferente forma o sin haberme desgastado tanto en cuestión emocional, a lo mejor en cuestión de haber perdido amistades, de haber perdido relaciones, de haber perdido experiencias. O sea, viendo atrás, sí lo haría de una forma a lo mejor distinta. Obviamente para mejor, no se puede, pero es como ahorita impacta en mi vida. ¿Competir en un futuro? Sí. Es una espinita que tengo todavía porque, fíjate, en 2020 mi plan era volver a competir. Es algo que no les platiqué. 2020 iba a volver a competir. Estaba la competencia iba a ser en febrero, en abril. En abril del 2020, yo estaba 5 semanas de competir, 4 semanas y pasa COVID. Entonces, ese resentimiento que le tomé a lo mejor algo que no está en mis manos, sí es algo que quiero volver a hacer y que tengo la espinita de volver a sentir esa emoción, de volver a estar en el backstage pintándote y vuelves a competir. Sí, vuelvo a competir y estoy casi seguro que en 2024 voy a volver a competir. Sí, güey. Y una recomendación que quisiera darle a esas personas que quieren empezar a competir, que tienen ese sueño o a lo mejor que lo ven muy lejos, yo creo que es una disciplina que te deja mucho y que te enseña mucho en cuestión de compromiso y de disciplina, porque digo, no por menospreciar a cualquier otro deporte o cualquier otra disciplina, pero el culturismo es algo que haces 24/7. O sea, a lo mejor no 24/7 entrenas, o a lo mejor no estás haciendo algo asociado a, pero la comida que te comes todos los días va en base a tu competencia, a tu preparación. Entonces, el culturismo es una disciplina que te enseña a tener un compromiso y a tener una disciplina 24/7 todo el tiempo. Si tienen ese sueño, háganlo de verdad. Es algo muy que te da mucha satisfacción personal. De verdad es algo que no les podía explicar con palabras, porque es algo que se siente que te da una felicidad muy, muy, muy padre. Y sean pacientes. Es una disciplina necesitas tener paciencia porque no ves cambios de la noche a la mañana. Pero sí, háganlo, no se desmotiven. La motivación viene y va. Simplemente necesitas estar comprometido y es algo que te va a dejar. O sea, a lo mejor puedes ahorita estar en preparación, o a lo mejor alguien me ve que está en preparación y está a punto de tirar la toalla. O sea, yo siempre he tenido como un pensamiento que a lo mejor en el presente no puedes cambiar tanto tu objetivo final, pero si puedes ver o si puedes dar el siguiente paso, a lo mejor ahorita tienes que ir a entrenar. Puedes ver ese paso, ve, entrena, y el siguiente paso lo puedes ver. No ves el objetivo final, simplemente ves el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Entonces, si puedes ver tu siguiente paso, ya háganlo y no se desmotiven y tengan mucha paciencia.